¿A qué temer? Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 43, versículo 13. No hay nada que temer cuando se vive por la fe en las promesas de Dios. Sin embargo, todos los nacidos del Espíritu logran vivir por la fe. Y cuando enfrentan problemas aparentemente insolubles, el eterno y amoroso Padre enseguida entra en acción y garantiza: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 13. Usted tiene la ayuda del propio Dios. ¿Por qué preocuparse? Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.